Señores, yo tengo la culpa de que hayan presuntos delitos, de que hayan presuntas ilegalidades. Y yo estoy seguro que si Miguel Grau estuviese acá, y creo que sentimos su presencia acá en esta sala, estaría de este lado. Porque él jamás habría aceptado que existan parlamentarios que reciban doble percepción sin tope. ¿Cuántas personas que están con 200, 300 soles apenas al mes? Era importante, era necesaria y era legalmente sostenible esta propuesta. No, y se está demostrando. Yo siento vergüenza ajena, aprovechamiento indebido del cargo, y a pesar de que tuvieron informes provenientes de los ministerios de Defensa y del Interior, advirtiendo que podía haber un problema respecto de no poner un monto máximo, sino de que no tenga tope, de que no tenga límite, eso iba a afectar a los demás pensionistas que están allí recibiendo lo que digo, una miseria de dinero. Por tanto, aquí no puede hablar de doble percepción, porque no se dan las características de dos remuneraciones al mismo tiempo. Y duele o llama la atención que el fiscal de la Nación no lo sepa, en primer lugar. Y la norma, en segundo lugar, es clara cuando establece que el juez o fiscal que se pronuncia en contra del texto expreso y claro de la ley o invoca hechos falsos o pruebas que no existen, incurre en prevaricato. Y en este caso, pues esta señora está invocando hechos falsos. Por eso me parece que sí tiene razón cuando dice que han debido denunciarla por delito también. Ahora, en cuanto a la infracción constitucional, también la señora dice que denunció porque se estaban beneficiando los miembros de la comisión. Pero se olvida que el artículo 103 de la Constitución dice que las leyes no tienen carácter ni efecto retroactivo, sino que son para adelante. Los beneficiados van a ser al futuro, no los que ya fueron, los que ya salieron. Y de otro lado, parece que tampoco se le ocurrió indagar que las leyes solo establecieron topes para la 25-30 y que los militares seguían ganando cédula viva. En principio, la verdad que uno revisa el informe y tengo la impresión de que no solamente no tiene un sostenimiento jurídico para volver a sancionar, que creo que es el objetivo político que se busca con relación al exfiscal de la Nación, sino además hay un desarrollo para intentar desconocer atribuciones que son propias de quien representa al Ministerio Público. Una atribución sustancial de un fiscal es investigar, o sea, es desarrollar, cuando le llega cualquier noticia criminal, aperturar, desarrollar un conjunto de diligencias y en el caso de los altos funcionarios, presentar las denuncias constitucionales que correspondan. Y como bien se ha detallado, finalmente en este Congreso se determina si habilitan o no habilitan. Y como ha sucedido en este caso, entiendo que incluso esa denuncia la han archivado. Pero además en el desarrollo del informe hay toda una exposición que a mí de verdad me preocupa de manera grave, de incluso empezar a entrar un cuestionamiento de si hizo una parte o no hizo. Yo me pregunto, presidente y colegas, o sea, mañana cuando haya un juez, un fiscal que no desarrolle como algunos quisieran que se haga, o no haga lo que algunos pretenden que se actúe de una manera, lo van a sancionar, le van a meter inmediatamente denuncia constitucional, lo van a inhabilitar. O sea, es porque de verdad es bien preocupante que el motor principal por la cual nuevamente quieren castigar políticamente a la exfiscal Delia Espinosa es simplemente
decirle, no me ha gustado que me apertures una investigación. Así, eso es en el fondo. No me ha gustado y entonces yo aprovecho, ¿no es cierto?, mi mayoría que tengo en el espacio político, te presento una denuncia y encima, digamos, con un conjunto. Me hubiera gustado que esté acá presente, pero el procedimiento parlamentario efectivamente señala que la señora involucrada en este caso, denunciada constitucionalmente, tenga que abandonar la sala. Me gustaría que realmente escuche los argumentos y creo que la opinión pública en general se da cuenta de la forma del encono, de la agresión, de la parcialidad que realmente demuestra en las expresiones que ella tiene y el ánimo inclusive de atacar de manera sistemática a los congresistas y en muchos de los casos de manera injustificada. Este informe final, presidente, trasciende a las personas involucradas inclusive y afecta directamente el funcionamiento del Parlamento, pues se trata de denuncias constitucionales que van contra la inviolabilidad por los votos que tenemos los congresistas y que está recogido en la Constitución. La señora fiscal de la Nación ex fiscal de la Nación, imputa responsabilidad penal a los integrantes de la Comisión de Defensa y denomina colaboración de aprobación de un dictamen, porque recordemos que fuimos 11 los denunciados, de los cuales hay 4 que son militares en retiro y el resto somos congresistas de la República, integrantes de la Comisión de Defensa. A nosotros denomina nuestra participación como colaboración de la aprobación del dictamen. Esta expresión, presidente, utilizada en la denuncia constitucional, no describe otra cosa que la votación favorable que hacemos los congresistas, los parlamentarios de un dictamen que hemos evaluado y que hemos estudiado. Mucha miseria en el Perú y que el señalar una pensión de esa magnitud para los militares en retiro y en realidad el proyecto no tiene absolutamente nada que ver con establecer o fijar una pensión que ya los militares en retiro y policías la tienen ganada porque la naturaleza de esa pensión, de ese ingreso, responde a otra diferente a la remuneración y que han construido a lo largo de toda su vida. Y la pregunta es, si son 4 supuestamente las personas que han sido beneficiadas, ¿qué hacemos los otros denunciados constitucionalmente? ¿Qué hace el congresista Gonza, el congresista Martínez, el congresista Lizarzaburu, Echeverría y la que habla, denunciados constitucionalmente? Y por supuesto se dice que no ha habido ningún agravio. Sin embargo, cuando revisamos y vimos al día siguiente de la denuncia constitucional presentada por la señora ex fiscal de la Nación, todos estábamos en portada, los congresistas que absolutamente habíamos hecho solamente uso de nuestro voto, estábamos en portada denunciados constitucionalmente y luego se dice que como somos denunciados por la señora, no tenemos la legitimidad para pronunciarnos en contra o votar en contra o sustentar un informe como en el caso del congresista delegado. Yo creo que de manera intencional se ha hecho denuncias de manera indiscriminada a efectos de impedir que los congresistas podamos emitir una opinión o podamos resolver en uno u otro sentido. Realmente, frente a lo que decía la congresista Luque, que si no nos gusta un voto, nosotros vamos a denunciar constitucionalmente. Bueno, yo también diría lo contrario. Si algún funcionario del Estado no le gusta en la forma como votamos, nos puede denunciar constitucionalmente cuando el artículo 93 realmente recoge la inviolabilidad del voto como un principio constitucional. Entonces estaríamos infringiendo, digamos, una prerrogativa que es del Congreso y, por supuesto, nosotros tenemos que rechazar absolutamente la forma como la fiscal de la Nación hizo esta denuncia, tratando de impedirnos que nosotros ejerzamos nuestra función y tratando de impedir que nosotros podamos, de manera libre como corresponde,
Gracias, presidente. Primero que los argumentos del abogado y de la señora fiscal de la Nación fueron mínimamente jurídicos, fueron básicamente políticos. Se habló de persecución, se habló de dictadura congresal y seguro que eso lo ha repetido saliendo a los pasos perdidos porque ella es muy asidua y muy frecuente en los medios de comunicación para hablar mal del Congreso de la República y las personas que no comparten sus puntos de vista. Es tan político que ha hablado hasta de lo que supuestamente van a recibir los congresistas ahora en diciembre, olvidando de decirle a la prensa que, por ejemplo, ella ganaba 45.000 soles y que ahora en diciembre va a recibir cerca de 100.000 soles. O sea, van a recibir muchísimo más que el parlamentario que gana 15.000 soles mensuales. Eso la señora hace demagogia y eso es hacer política. Y obviamente la primera obligación del Ministerio Público como entidad autónoma es ser autónomo, estar exento de cualquier contaminación política o de corrupción. Y la señora ha hecho todo menos eso. Cuando estuve yo de presidente, la señora enviaba todos los días, y aquí he conseguido rápidamente algunos oficios, largos pedidos de opinión, de informes, de copias fedatadas, de centenares de documentos, de viajes, de viáticos, del tema de la semana de representación, informe de los congresistas, qué hacían, dónde viajaban, a quiénes visitaban, con quiénes conversaban. Es decir, una suerte de acoso al Parlamento. Y tuvimos que designar a cerca de 10 funcionarios de la oficina de personal para que le contesten a la señora y a sus adjuntos todos los informes que nos podían todos los días. Y repetían el pedido de información y yo le tuve que emitir un oficio a la presidenta indicándole que ella no tenía ninguna potestad para decirme que en 24 horas le entregue documento porque no la tiene. Entonces, ¿quién ha actuado con animadversión, con una inquina hacia el Parlamento? Desde el primer día fue ella. Yo le invité a varias reuniones de trabajo para precisamente evaluar las normas pro crimen, etcétera, que se llenan la boca a algunos sectores, y solo vino una vez. Yo hice cerca de 10 reuniones, porque precisamente quería que la representante del Ministerio Público y del Poder Judicial, que sí venía, ¿no?, especialistas, etcétera, de la academia, nos digan, señores congresistas, la norma tiene que ir por acá, hacer esto, los operadores de justicia que nos den su punto de vista, pero no venían, pero sí salían a los medios de comunicación a hablar mal del Congreso de la República. Sobre el tema de la inmunidad, Presidenta, rápidamente para concluir, la inmunidad fue creada con la finalidad de proteger precisamente al parlamentario de todas las democracias occidentales de la persecución política, de que entidades como el Ministerio Público a cargo de la señora Espinoso, contaminada por intereses de ciertos sectores, precisamente... Presidente, ha tenido 3 minutos que han parecido 5. Sin embargo, termine, por favor, acá su intervención. A nuestro candidato presidencial Adelante. le ha dado 2 minutos más. Adelante, presidente. Gracias. Entonces, el tema es ese. O sea, aquí me olvidé de señalar, la señora Espinosa denunció a todos los miembros de la Comisión de Defensa, porque aquí se ha argumentado de que ha habido una suerte de aprovechamiento del cargo para un presunto beneficio de algunos ex distinguidos militares que nos acompañan en el Congreso de la República. Ya la doctora Echaíz lo ha aclarado de manera muy precisa. Una cosa es la pensión y otra cosa es la remuneración. Y aquí se ha denunciado a todos los congresistas de la Comisión de Defensa, militares o no. ¿Y cuál fue el argumento? Que han contribuido a la aprobación del proyecto de ley. ¿Y cómo se da esa aprobación o esa contribución? Con su voto. ¿Y qué dice el artículo 93? Que el parlamentario no es responsable por los votos ni la opinión que emitan ante ninguna autoridad, precisamente para que ejerza. Presento ante este pleno con el propósito de sustentar la acusación recaída en las denuncias constitucionales número 563 y 618 acumuladas, interpuestas por los congresistas Llorel Kira Alcarraz Agüero y José Ernesto Cueto Acerbi, respectivamente, contra la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, en su actuación como fiscal de la Nación por la presunta infracción de los artículos 45, 93, 139, incisos 3, 5, 158 y 159, inciso 2 de la Constitución Política del Perú y la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y prevaricato, ilícitos previstos y sancionados en los artículos 376 y 418 del Código Penal en agravio del Estado. Es que del proyecto original, que era un proyecto para que los pensionistas de las Fuerzas Armadas y la policía
y la Policía Nacional puedan ejercer funciones y labores en otras entidades públicas, lo que se tuvo en el dictamen aprobado fueron dos modificaciones sustanciales. La primera es que iba a haber una percepción simultánea de remuneración y pensión sin tope. Y esto en la práctica lo que quiere decir es un doble sueldo sin tope. Yo sé que hay muchos congresistas que se ofenden de que se les diga doble sueldo, pero para la ciudadanía y para la opinión pública en general, el recibir dos ingresos del Estado se entiende como un doble sueldo y además de ello sin ningún tipo de tope, ningún tipo de limitación remunerativa, lo cual obviamente beneficia a las autoridades, a los funcionarios y a los congresistas que tienen ingresos altos. En segundo lugar, el artículo 3 del dictamen aprobado decía que la autorización contenida en la ley es de aplicación para quienes ejercen cargos de elección popular, es decir, para congresistas, alcaldes y gobernadores. Pero este proyecto se aprueba en la Comisión de Defensa, entonces beneficiaba directamente a los congresistas que eran pensionistas. Y este conflicto de interés, además que es impulsado por los congresistas mencionados, particularmente por el congresista Cueto, que envió un documento solicitando que se acelere el trámite. Entonces, frente a esta situación, también lo que tenemos es que hubo una opinión desfavorable del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa, que son los ministerios competentes en la materia, y que señalaban justamente el problema del tope, la unidad impositiva del servicio público como máximo, 6 unidades en ese sentido. Entonces, ese asunto fue cuestionado por los dos ministerios competentes. Y además de ello, lo que se tiene en esta denuncia es que el fiscal de la Nación, interino, porque también se habla de que la doctora fue quien inició la denuncia, y no inició la denuncia la doctora, sino que esta denuncia fue iniciada por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, y que reunió elementos de convicción para denunciar a los congresistas por negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. Es en ese contexto que la denuncia constitucional 549 es presentada. No es una denuncia, como se señala, por hacer o por algún tipo de animadversión con algún congresista o con alguna institución, sino porque habían fundados elementos de convicción para interponer la denuncia correspondiente. En segundo lugar, el hecho mismo de interponer una denuncia constitucional no implica que se hace responsables a los congresistas. Esto es algo muy claro, es una cuestión procesal que tiene que quedar absolutamente clara. Por favor, si pueden avanzar un poco más. Investigar no es responsabilizar. Y acá se ha mencionado mucho el tema del artículo 93 de la Constitución. Y es que se señala que al hecho de presentar una denuncia constitucional contra congresistas por su actuación como tales, eso genera los está responsabilizando por sus votos o por sus opiniones. Y tanto la investigación como la postulación de una denuncia constitucional no está responsabilizando a los congresistas. Hay que recordar, todos aquí han visto denuncias constitucionales, dice presunta responsabilidad. Y el adjetivo presunta se acompaña más de 50 veces en la denuncia constitucional correspondiente. Entonces hay que recordar qué es lo que hace el Ministerio Público. Un fiscal lo que hace es investigar, plantear casos y traslada hallazgos. ¿Y qué es lo que no hace un fiscal? No juzga, no condena y no sanciona. ¿Quién es la institución? ¿Quién decide realmente sobre la responsabilidad de los congresistas? ¿Quién lo hace? El Congreso de la República. En una denuncia constitucional de estas características, quien lo hace es el Congreso de la República. Y este es el camino. Primero,
la fiscal de la Nación presenta una denuncia constitucional. Esto es evaluado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ahí se puede declarar improcedente o se puede elevar a la Comisión Permanente o al Pleno. Luego va a la Comisión Permanente, luego al Pleno del Congreso y luego al Poder Judicial, que en una primera instancia y finalmente en una segunda instancia se determina la responsabilidad de congresistas. ¿Por qué a la doctora la quieren inhabilitar 10 años nuevamente por en el ejercicio de la función pública cuando ella al presentar la denuncia constitucional no determina ninguna responsabilidad de los congresistas? 0 sanciones a congresistas. Y la prensa y la ciudadanía observa que hay todos estos casos. Por ejemplo, uso de recursos del Congreso para campaña, trabajadores fantasma, leyes con nombre propio, congresistas corta uñas, mochasueldos, enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias, por decirlo nomás algunos ejemplos. Pero frente a ello hay 0 sanciones a congresistas. Entonces, ¿qué nos está revelando eso? Que el Congreso más bien tiene una actitud de proteger a sus colegas y lamentablemente la frase otorongo, torongo no debe incomodar a los congresistas porque los propios congresistas con su actuación son los que lo están poniendo en la práctica. Entonces, finalmente, lo que está molestando o fastidiando al Parlamento es el hecho que esta situación se evidencie. Pero sobre todo este cierre de año, y acá en la Sala Grau, que es bueno recordar que Grau, además de héroe, fue congresista. Y fue un congresista muy austero. Y fue un congresista que dejó su curul para ir a morir a la guerra. Un congresista honesto. Y yo estoy seguro que si Miguel Grau estuviese acá, y creo que sentimos su presencia acá en esta sala, estaría de este lado. Porque él jamás habría aceptado que existan parlamentarios que reciban doble percepción sin tope. Y si se hubiera hecho una investigación al respecto, jamás habría aceptado que a la persona que inicia esa investigación se le pretenda inhabilitar 10 años solamente por hacer su trabajo y por cuestionar este hecho. Estoy seguro que Miguel Grau estaría acá de nuestro lado. Finalmente, están habiendo muchas mayores injusticias, muchos temas mucho más relevantes que inhabilitar a alguien sin ningún sustento jurídico y hacernos... Buenos días, señores miembros de la comisión. Con el permiso del señor que preside, voy a incorporar una explicación básicamente de mi actuación como fiscal de la Nación y que hasta el momento constitucionalmente considero que ostento, porque el interinato que en este momento está rigiendo en el Ministerio Público simplemente ha surgido de inconstitucionalidades sistemáticas surgidas desde la Junta Nacional de Justicia y obviamente con mi primera inhabilitación el día 3 de diciembre se ha confirmado. Vamos al punto central. Se me quiere inhabilitar por haber hecho mi trabajo. Y miren, voy a empezar reflexionando por la evidente contradicción del propio informe final leído por el señor Montoya. Se me está ya exculpando, se está archivando sobre los artículos 158 y 159, numeral 4 de la Constitución. Por lo tanto, si eso se archiva, quiere decir, para los que no son abogados, quiere decir de que he cumplido con mi función constitucional de perseguir el delito desde su inicio, desde el conocimiento, y más aún que yo recibí un caso ya iniciado. Si yo he cumplido con mi función, ¿cómo se pretende sancionárseme porque no he cumplido con la inviolabilidad del artículo 93
la famosa inmunidad parlamentaria. Señores, el ser congresistas, por supuesto que les da inmunidad a sus votos y sus opiniones, pero la inmunidad no es impunidad. Y además porque ahí dice exactamente que los congresistas no son responsables. Y si nosotros observamos el principio de separación y balance de poderes, el Congreso no es un poder absoluto. El congresista no tiene un poder intocable, es un funcionario más, al igual que los demás funcionarios de los otros poderes del Estado y de los organismos constitucionalmente autónomos. Esa es la bondad que tiene la Constitución, ese es el beneficio que nos da la Constitución, de que el poder que es uno, y como bien lo dice el artículo 45 de la Constitución, que el poder del Estado que es uno y emana del pueblo, por supuesto que se distribuye Congreso, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y también en diferentes funciones asignadas a los organismos constitucionalmente autónomos como el Ministerio Público. Si yo me voy a hacer de la vista gorda, disculpen la expresión, pero es más que todo porque me dirijo a la población peruana, encuentro una carpeta en la que un ciudadano presentó esa denuncia y se empezaron a hacer investigaciones por mi antecesor, el doctor Villena, y yo la culmino y llego a la conclusión que, más allá del artículo 93, que no merecía motivación, y ahí se equivocan en el informe final. ¿Y saben por qué no merecía hacer una motivación como tanto lo exigen? Porque no hay responsabilidad que dicte o que defina o que determine el Ministerio Público. ¿Por qué tengo que hacer un análisis de lo que no me alcanza? Porque ahí dice bien claro, no son responsables. Los fiscales, señores, por favor, esto, para los que no son abogados, vuelvo a decir, pónganlo bien en su cabeza. El fiscal persigue el delito y solicita que eso pase, luego de levantarse la protección del Congreso, pase al Poder Judicial, donde allí sí se declara responsabilidad. El juicio político, y esta es una reflexión muy importante, el juicio político no deja de tener bases jurídicas. Eso yo le he venido diciendo siempre. El juicio político no es para que se determine, inhabilitamos, y ni siquiera se ha hecho un juicio de proporcionalidad. ¿Por qué 10 años? Por capricho, por venganza, por represalia, por escarmiento, porque si esta fiscal de la Nación le dejamos hacer lo que está haciendo, otros fiscales de la Nación nos van a hacer lo mismo. Señores, yo tengo la culpa de que hayan presuntos delitos, de que hayan presuntas ilegalidades que están en el Código Penal y que hay un debido proceso que se les va a otorgar y se les ha otorgado. Ninguno de los congresistas puede venir a decir que se les ha vulnerado su derecho a la defensa. Pero ¿en qué momentos fueron al Poder Judicial para interponer una tutela de derechos? Para paralizar este caso, por ejemplo. No lo hicieron. ¿Y saben por qué? Porque había temor de que el Poder Judicial no les dé la razón. Pero bueno, ya nos denunció y tenemos acá el poder, acá somos juez y parte. ¿Y por qué lo digo? Porque, señores, si bien es cierto, tienen ustedes la atribución constitucional de llevar adelante el antejuicio y el juicio político, yo reitero, tiene que ser con argumentos jurídicos, porque de lo contrario se sigue plasmando una dictadura congresal, como un Estado tiránico, despótico y que solamente obedece a sus designios o a sus decisiones personales o de persecución política contra una fiscal que solamente se limitó a hacer su trabajo. Mi abogado ya desarrolló lo que ha sido el proyecto de ley que mereció esa denuncia constitucional. ¿Qué sucede? ¿Para qué legisla el congresista? ¿Para beneficio propio o de la universalidad de la población? Nosotros sabemos cuántos pensionistas en el Perú hay que no pasan de los 500 soles. ¿Cuántos pensionistas, cuántas personas que están con 200, 300 soles apenas al mes? ¿Era importante, era necesaria y era legalmente sostenible esta propuesta? No.
y se está demostrando. Yo siento vergüenza ajena, porque este proyecto, en su momento, sí permitió que evidenciáramos la comisión del delito que está previsto en el artículo 399 del Código Penal. Aprovechamiento indebido del cargo. Hay dos modalidades, negociación incompatible, que no es prácticamente, pero sí aprovechamiento indebido del cargo, que tiene que ser por un funcionario público, el congresista lo es, en beneficio propio o de terceros. Beneficio propio de los 5 congresistas, 4 militares, exmilitares y un ex miembro de la Policía Nacional. Y de terceros también habla este artículo penal. Respecto de los demás congresistas, 6 congresistas que con conocimiento, con voluntad, con dolo, ese es el dolo, en lo penal. Y a pesar de que tuvieron informes provenientes de los ministerios de Defensa y del Interior, advirtiendo que podía haber un problema respecto de no poner un monto máximo, sino de que no tenga tope, de que no tenga límite, eso iba a afectar a los demás pensionistas que están allí recibiendo lo que digo, una miseria de dinero. Por lo tanto, eso nos lleva a concluir de que sí hubo estos elementos del artículo 399. Habla del contrato u operación. La operación ha sido desarrollada dentro de la jurisprudencia y la doctrina, de la doctrina penal, que no solamente se limita a lo económico, es para cautelar, señores, la buena marcha, la buena administración pública, la correcta administración del patrimonio y de los bienes del Estado. Por lo tanto, la palabra operación no debe limitarse solamente al aspecto económico, que en este caso lo es, porque cuando se aprueba esto, económicamente se benefició un grupo muy reducido, básicamente los denunciados y los terceros que les permitieron que se beneficiaran, congresistas, que por razón de su cargo, señores, por razón de su cargo, sin mirar la miseria que hay con muchos pensionistas en el Perú, agilizaron este proyecto. Por razón de su cargo como congresistas, como legisladores, que deben pensar en quiénes, qué pensionistas merecen realmente que se les mejore sus condiciones de ingreso mensual. Pero no, tuvo que ser este proyecto con mucha agilidad, apresurado. Y el hecho que hayan votado no es que se ataque la inviolabilidad del voto. Ese no es el punto, por eso no distraigamos. No es un tema de votos, es un tema de lo que se aprobó al margen de la votación, pero precisamente a través de su votación votaron algo que va en contra de la propia Constitución, en el sentido de que están vulnerando sus funciones de legislar para el interés público, de legislar para el interés nacional. Y en este caso concreto, legislar para los pensionistas de todos los niveles y de todas las entidades públicas. No nos olvidemos que también hay un detalle. Acá ustedes, y sería bueno que se repase, el Código de Ética Parlamentaria, que en su artículo 4 dice: son deberes de conducta del congresista los siguientes. En el caso de participar en la discusión de temas, investigaciones o aprobación de leyes en las cuales puedan estar favorecidos intereses económicos directos, personales o familiares, deberá hacer explícitas tales vinculaciones. ¿Lo hicieron? Señores, no lo hicieron. Se olvidaron de su Código de Ética Parlamentaria. Y el Código de Ética de la Función Pública también, que exige en todo funcionario y por supuesto también en los congresistas imparcialidad, objetividad, probidad, que significa honestidad, correcta actuación para el normal funcionamiento de la administración pública. Por lo tanto, el rol que a través del artículo 45 se les ha dado ese honor de ser congresistas es para cumplir esas competencias propias del cargo y no simular que se está también, como lo aprobaron a fin de cuentas, la ley salió con un agregado, incorporaron a todos los demás pensionistas de Fuerzas Armadas y Policiales. Muy bien, pero fue para precisamente simular
que estaban favoreciendo a toda la comunidad policial y militar, pero se quedaron con ese agregado, que provengan de elección popular. O porque soy un peligro para la nación y se me debe retirar. Señores, ...2016... y el artículo 10 de la ley 29626 fue exonerado en este proyecto de ley que yo denuncié como aprovechamiento indebido del cargo. El tope es 15.600 cuando un pensionista ingresa a la administración pública, pero va a ser ya, ahorita, y se va a demostrar en diciembre. Los congresistas van a recibir más de 46.000 soles, bueno, gratificaciones, precisamente por esta ley. Los demás van a recibir máximo 15.600, que es muy bueno. ¿Y qué pasa con los demás pensionistas? La 1990, el resto. ¿Qué pasa? ¿Cómo van a pasar Navidad? Y finalmente, quiero insistir en que este delito, si bien es cierto, se cometió porque es un delito de peligro. ¿Qué significa delito de peligro? De que por más que hayan arreglado el proyecto y aprobaron incorporando a más personal, a todos, de la administración militar y policial, eso no quita de que ya se cometió el delito. No tiene que haber necesariamente una ejecución mayor. El solo hecho de proponerlo, y eso muchos tratadistas que me están escuchando, juristas en este momento, saben que esa es una consumación. Sí, se apagó esto. Señor, Sí. simplemente Señora- solicito señora que Espinosa. se archive este caso, porque si no estarían dando muestras. Señora Espinosa, a ver, su participación ha concluido. Habiendo concluido las intervenciones, se invita a la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela, exfiscal de la Nación, y a su abogado a abandonar la sala de sesiones. El resultado de la votación es votos a favor, 16, 4 votos en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado el extremo de la denuncia constitucional que propone la acusación por infracción constitucional contra la señora Delia Milagros Espinosa Valenzuela en su actuación como fiscal de la Nación por infracción constitucional de los artículos 45, 93 y 139, incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, y que propone inhabilitar para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años.